Y porque la radio justamente es servicio, llegó la respuesta SOHCAHTOA, donde seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno igual a adyacente sobre hipotenusa, y tenemos la tangente igual a opuesto sobre adyacente. Pero ahora vamos a un momento que también tiene que ver con la memoria. Ujú. ¿Y qué pasa si yo te digo que nuestra memoria cambia según nuestras creencias? Chan. Porque ¿Cómo es eso? justamente es así. A ver, pensémoslo de alguna manera. Hay gente que piensa que fue abducida por ovnis. Ay, ¿sabés qué te iba a decir eso? Que puede ser un recuerdo que vos digas, sí, yo lo vi, pero en realidad... Claro, e incluso hay gente que dice que los ovnis fueron y le metieron cosas por alguna ¿Cómo? cavidad. ¿Cómo? O sea, tienen hasta ese recuerdo vivo de decir, incluso no estarían, sin estar mintiendo. Ellos realmente lo creen así. Que pudieron ser abducidos por ovnis y que esos ovnis les metieron sondas en distintas cavidades para explorar su anatomía. Incluso tienen heridas. Ah, ¿tienen heridas Sí. también? Muestran heridas con Terrible. respecto en dichas cavidades. No es mucho, creo ya, eso, pero... Entonces, ¿Y cómo llegan a esto? bueno, hay algo bastante particular en esto, que es que lo principal que hay es que si vos lo crees, es muy probable que lo recuerdes. Y esto tiene mucho que ver con que la memoria pasa más lo que en tu presente, lo que estás viviendo en tu presente, que lo que viviste en tu pasado. Es como que tu memoria siempre se está construyendo. Y no la memoria actual, sino la memoria que tenés de cuando andaste tu primera vez en bicicleta. O sea, Nunca, eso se vuelve a generar. nunca se termina de crear ese recuerdo. ¿Y por qué? Porque primero tenemos, hay varias teorías sobre esto. Y la primera teoría habla de cómo funciona la memoria. Y una de estas teorías dice que la memoria es como una filmadora que va grabando todos los momentos de tu vida. Y bueno, si es una filmadora que va grabando todos los momentos de tu vida, entonces ¿qué pasaría? Tendría que ser certera. Recordarías todo perfectamente Claro. y momento a momento. Y el olvidar, ¿qué sería olvidar? Lo que le pasa al señor Goldfried todo el tiempo. Estoy tratándome de acordar porque recién me vino el flashback de una película que el chabón tiene una memoria tipo súper zarpada que se acuerda literalmente todo. Mm. Ve algo una sola vez y ya se lo acuerda. Bueno, que funcionaría como una filmadora esto. Sí, pero era con drogas. Ah, No, es en serio, no me acuerdo de la película ahora. no sé, Yo puede no ser. consumo esas drogas. Se nota, creo que se nota. Pero, a ver, pensémoslo de esta manera. Vos estás filmando todo el tiempo, entonces esa información nunca se va a perder porque queda almacenada en algún lugar. Ujú. Pero nosotros olvidamos cosas. Entonces, para esta teoría, olvidar significa que no tenés la posibilidad de encontrar ese cassette, por ejemplo. Ah, Si o sea, en pensamos, algún lado está, pero en no el- podés acceder. exactamente, en algún lugar está archivado, pero no podés acceder a él. Mm. Entonces es bastante particular. Y si nos ponemos un poquito a pensar un poquito más, nos pone mal incluso no acordarte de cosas, como, no sé, ¿te acordás de la peli esa en que actuaba, ay, esta mina, que, ay, no sé qué? Desesperación, O sí. escuché un chiste que está buenísimo y no me puedo acordar, ay, pero estaba buenísimo, te juro que... Te tengo que decir algo. Ay, no, ya me olvidé que era. Ay, se te fue para siempre. Bueno, esto es muy particular porque ¿por qué nos pone tan mal no acordarnos de las cosas? Y hay una cosa bastante terrible igual, pero que es real, es que sin memoria no tendríamos identidad. Porque nuestros recuerdos son únicos y justamente es lo que nos diferencian de los demás. No hay algo que tenga tanta distinción en la raza humana que no sea la memoria. Y eso es algo muy particular y por eso nos pone mal no acordarnos quizás cosas.
Todos se quedaron como... Claro, "Wow". sí, nos quedamos todos pensando. Estoy en shock. Porque, más allá de que yo no me acuerdo nada, ¿no? Vayamos aparte de que tengo una memoria. ¿Vieron Dory, la de la película? Sí. Sí. Bueno, tienen más memoria que yo, No. más o menos. Lo que decía de la identidad y la memoria. Creo que es demasiado complejo. Bueno, pero... Puede ser complejo, pero tampoco igual nos tenemos que sentir mal, porque de alguna forma la memoria se termina olvidando y esta misma se empieza a transformar y se reconstruye a través del tiempo una y otra vez, a lo largo de su uso, como dijimos al principio. Me hace acordar a la película Como si fuera la primera vez, que él la enamora todos los días y ya no se acuerda Bueno, de su justo identidad, no sabe quién es. existe un caso clínico en el cual removieron el hipocampo, que es donde se generan las neuronas que a partir de eso empiezan a generarse los recuerdos, y es el primer caso de un caso neurocientífico en el cual descubrían en qué lugar se formaban las memorias. Y este tipo tenía, a partir de la operación para atrás, tenía recuerdos, pero a partir de la operación para adelante, no tenía más recuerdos de nada. No podía mantener esos recuerdos. Y entonces él se despertaba y pensaba que era el día después de la operación, o él seguía su vida. No, exactamente. Él pensaba que cada nuevo momento en que se levantaba era un momento nuevo donde tenía que volver a aprender cosas que habían pasado a partir de cierto tiempo. No era justamente antes, previo a la operación, sino quizá un poco más atrás. Ujú. Pero también es muy loco cómo nuestra memoria nos juega trucos y fallas, porque pensémoslo con la historia del monstruo del lago Ness. Ujú. Hubo un montón de gente que luego de conocer la historia, saberla y hablarla, fue al lago y tal vez vio un pedazo de tronco flotando a rama, 300 sí. metros y tiene recuerdos vivos de que vio al monstruo y lo puede describir perfectamente de una manera sin fallas, y el tipo solo vio un pedazo de tronco ahí tirado en el medio del lago. Es increíble lo que puede hacer nuestra mente a partir de la imaginación también, ¿no? Eso es un poco inducido también, ¿no? Por la información que se consume y como... Por todos los cuentos, las leyendas y Claro, eso. como vas a ese lugar y ya es como que te dicen que una casa está embrujada, te metes y ya flashás algún fantasma o algo porque tenés eso en la cabeza, ¿o no? Claro, justamente, es que es por ahí. Si vos lo creés, es muy probable que no lo hayas visto en el momento, pero cuando te vas, tengas ese recuerdo o esa sensación. Hasta incluso es muy probable que la historia empiece a mutar hasta que vio que un tipo le tiró un arponazo al monstruo y el monstruo gritó "Rah", y se comió a un chabón. Todo eso pasó, pero no pasó. Claro, todo eso pasó, pero no pasó. ¿Y por qué pasa? Porque, a ver, claramente si pensáramos que la memoria funciona como una cámara filmadora que no para de recibir información Sí. y que todo lo que entra queda fijado, esta historia tendría que tener dos situaciones con la del lago Ness. Supongamos que no podemos demostrar que este tipo que fue al lago Ness y vio a Nessie, no podemos demostrar que no lo vio porque no estuvimos ahí. Claro. Ujú. Pero si fuera real y nuestra memoria fuera como una filmadora, la historia no debería mutar a lo largo del tiempo. Claro. Y conocemos un montón de historias que nos cuentan que la historia muta a lo largo que va pasando el tiempo. Sí, sí, no tenés un familiar ahí, un abuelo, un tío. Bueno, acá son haters de los abuelos, No. pero que cuentan Basta las de historias y glorificar a van los cambiando. Claro, Y cuando vos eras chica esto y después te dicen otra cosa que nada que ver. Eso justamente. porque a la abuela no le da más. No. Ya está. No, pero no es porque a la abuela no le da más. Es porque hay 3 momentos en los que perdemos información cuando adquirimos memorias. Y que son clave. El primero, en el que empezamos a perder información de lo que vamos a formar recuerdos, es en la adquisición de esas memorias, cuando estamos viviendo el presente. Sí. ¿Y por qué? Porque solo primero percibimos lo que hacemos foco. El resto de las cosas no podemos verlas. Y mientras más cosas quieras ver, menos cosas te quieras perder, es más probable que menos información adquieras.
Entonces cuando estás rememorando, construís en base a poca información que obtuviste, digamos. Exactamente. El color del auto que pensaste que estaba, en vez de ser rojo, pasa a ser azul. Sí, claramente. A menos que hayas prestado atención, a menos que te haya llamado la atención el color del auto. Ahora porque Godfrey no entendió, explicáselo porque... Claro, cuando vos estás adquiriendo un recuerdo, vos haces foco en una área muy pequeña, porque nuestra atención, eso del multitasking es mentira, no tenemos la posibilidad de multitaskear y prestar atención a todo al mismo tiempo. Nuestra capacidad de atención es muy chica y muy pequeña. Claro, el multitasking en realidad son pequeños saltos que hace el cerebro del foco de Exactamente. atención, pero no es que prestas atención a todo. Exacto, y Claro. tampoco rendimos de la misma manera. Después tenemos una segunda etapa, que es luego de adquirir esta información, donde vas olvidando cosas que no son muy relevantes. Como decías vos, el color del auto, por ejemplo, si no le prestaste Claro, atención. los cumpleaños de tus amigos. Si tenés alguna aplicación, una agenda donde te guarda los cumpleaños de los amigos, sí. No olvides los La canción de tu cumpleaños. amiga, todo. No, por favor. Y el tercer momento en que olvidamos información es cuando reconstruimos la experiencia. O sea, evocamos esa memoria Claro. y la memoria empieza a reconstruir y a cambiar todo nuestro recuerdo y rellenando los baches que dejó porque se empezó a olvidar un par de cosas. Sí, acá un oyente está diciendo eso, que cuando uno lo vuelve a contar, la percepción de esa misma historia es distinta. Exacto. Ujú. Es tal cual lo que está diciendo, lo que están acá comunicando en nuestro A través Instagram. del Instagram, sí, ¿No que les es pasó Patéticos que- Viajantes Radio. ¿No les pasó que en algún momento el recuerdo que uno tiene de una situación lo empezás a recordar como en tercera persona? Y puede, sí, puede. A mí me pasa eso en los sueños, igual. Sí. No, yo tengo recuerdo de cuando era chiquito, quizás me lo contaron, ya no tengo ni idea. Es muy probable que te lo hayan contado. Pero para mí es un recuerdo ya. Porque vos y encima lo adquirís, los baches de olvido que tenés, el cerebro los completa con cosas coherentes. En mi caso sería los baches de recuerdos que tengo, pero Exacto. Pero, y eso es particularmente porque te implantaron un recuerdo falso. sí. No, Chan. pará. Porque se pueden implantar recuerdos falsos. Y si quieren, podemos jugar No, a lo siguiente. No, siento que es como Sí. muy fuerte. Si están preparados, sí. si del otro lado están preparados, quiero que escuchen esta pequeña lista. Estamos listos, Juan. Bueno, entonces, ¿están listos? ¡Estamos listos! Entonces les voy a hacer este listado. Amargo, salado, caramelo, azúcar, ácido, miel, chocolate, sal, golosina. ¿Bien? Ujú. Bueno, entonces les voy a contar un poquito que Elizabeth Loftus es una experta en memorias falsas y estuvo ahí trabajando con las memorias falsas y entonces les pregunta a la gente, de este listado, ¿la palabra chocolate estaba? ¿Puedo responder? Sí, si levantan la mano los que creen que estaba chocolate, sería mejor. Sí, para mí también. Bien, 3-1. Sí, la palabra chocolate estaba en el listado. Bien. Excelente. ¿La palabra mar estaba en este listado? Levantamos la mano. Sí, la palabra mar estaba en este listado. Para mí no. No. ¿La palabra dulce estaba en este listado? Sí. La palabra dulce estaba en este listado. Perfectamente. Bueno, les quiero contar que en este estudio, el 50% debería decir que la palabra dulce estaba. Pero no estaba. Y fue el 100% de la gente encuestada porque... Uy, boludo. Menos mal que No, el no, programa chabón, te voy a se graba, romper la cara. porque yo Entra al estoy- Twitter. Si Segura quieren y pueden graciosa. buscarlo después busca- en la repetición y escucharlo. Y las palabras eran amargo, salado, caramelo, azúcar, ácido, miel, chocolate, sal, golosina. En ningún momento se dice dulce. Amargo, Es salado, verdad, claro, vos. como que el caramelo te reemplaza. Golosina y ahí. dulce son sinónimos, no me jodas. No, no es lo mismo. No, no. Yo pregunté palabras, no sinónimos. Y lo que ocurre es que nuestro cerebro completa con la lógica que viene teniendo la charla. Como que buscamos un patrón y lo metemos Exactamente. ahí. Exactamente. Encontraron ese patrón y entonces yo les inserté un recuerdo falso de que la palabra dulce estaba en esa lista. No, maldito Juanchi. No puedo creerlo. Y Nos así está funciona dominando. un montón de cosas. Por ejemplo, la querida Elizabeth hizo un estudio que mostraba a la gente un video de un choque. Sí. Y se los mostraba, y entonces, después de mostrárselo después de un tiempo, así, iban y les preguntaban,
aproximadamente a qué velocidad iban los autos cuando se estrellaron. Sí. Le preguntaban a los sujetos. Ajá. Y estos sujetos a los que le preguntaban a qué velocidad calculaban que iban los autos cuando se estrellaban, estimaban velocidades mayores a los que les preguntaban a qué velocidad iban los autos cuando se golpearon, tocaron o chocaron. E inevitablemente a partir de las preguntas, le estaba implantando un recuerdo falso de cómo había sido ese choque, qué tan violento había sido. Claro, no es lo mismo decir que los autos se tocaron que se chocaron. Pero hasta tal punto es esta situación que a las personas que le preguntaron cuándo se estrellaban los autos, qué pasaba, decían que hasta habían visto luces rotas o vidrios rotos en el piso, y esto no había ocurrido en ningún momento en los videos. O sea, tenía que ver con que la gente buscaba esa información en el recuerdo, la estaba inventando. La estaba inventando para no irse de la charla que estaba teniendo con la interlocutora. Todo esto sin saber que lo estaban inventando. Exactamente. Incluso había otra pregunta más que a otros grupos, donde le preguntaban a un grupo, ¿pudiste ver la luz rota? Y al otro grupo le preguntaban, ¿pudiste ver una luz rota? Al que le preguntaron si pudiste ver la luz rota, respondían más veces sí que los que no les preguntaban esa. Claro. Claro, pues ya me estás afirmando que había una luz rota desde la pregunta. Era una pregunta, no dejaba de ser una pregunta, Claro. pero estas personas realmente sentían que la habían visto. Entonces es algo muy particular, y por eso, como reflexión final, quiero decir que para que todos tengan en cuenta, y Goldfried se quede tranquilo también, que la memoria autobiográfica es como un documental ficcionado de la vida que cambia su guión a cada instante. Patéticos. Patéticos, patéticos, patéticos.